Capítulo 5. Margaritas. Nota del autor. Ann. Lo siento chicos, mi beta estaba ocupada y se acercaba el final de la competencia número 22 de AK, así que tenía que darme prisa. Por otra parte, no estoy seguro si tenemos que terminar la historia después de llegar a 20k palabras. Si ese es el caso, entonces estoy jodido ya que este capítulo tiene el final de un final de mitad de temporada de algún programa de CW o algo así. No, los finales de mitad de temporada son estúpidos y esta historia ni siquiera está en un descanso ni nada. Bueno, dicho esto, espero que disfruten de mi capítulo sin editar. No lo harás, es un capítulo bastante extraño. De acuerdo con el mapa, el pueblo en la solicitud no era en realidad un lugar al que se pudiera llegar solo en tren. Shirou tuvo que detenerse en un pueblo cercano y caminar el resto del camino a pie. Ya había pasado innumerables árboles y claro si estaba en lo cierto, estaba bastante cerca del pueblo. Extendió los brazos para apartar algunos arbustos que bloqueaban su camino. Tan pronto como lo logró, vio una luz que se asomaba entre los muchos árboles. Casi había salido del bosque. Tú. Shirou volvió la cabeza hacia el dueño de la voz de mando. De pie en un claro había dos hombres. El que gritó antes parecía ser un hombre de unos 30 años. Iba vestido con una sencilla túnica verde con peto de cuero y un par de pantalones de color marrón oscuro con rodilleras encima. Sin embargo, fue su compañero lo que llamó la atención de Shirou. Estaba vestido con ropa similar a la de su compañero, aunque de diferentes colores, pero lo que realmente sorprendió a Shirou fue el hecho de que tenía cabeza de oso. Ahora que Shirou lo pensó, definitivamente vio algunas personas extrañas cuando Ersa lo había llevado por la ciudad. Algunos incluso parecían animales, sin mencionar un gato azul que pronunciaba palabras y se erguía sobre dos patas cuando no volaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Regresa al pueblo. Gritó el hombre con cabeza de oso. Shirou dio un paso adelante, mirando al hombre oso a los ojos. Vine aquí después de escuchar sobre este gremio oscuro que se estableció en un pueblo cerca de aquí. Según mi información, han estado atormentando a la gente. ¿Ustedes dos son miembros de ese gremio? Los hombres se miraron antes de reírse. ¿Y qué si lo somos? Dijo el humano. Dime, habló Shirou. Su voz fría y exigente. ¿Dónde está el que está a cargo? Los dos hombres estallaron en carcajadas una vez más. Chico, estás mojado detrás de las orejas si crees que puedes enfrentarte a todo un gremio. El hombre dejó de reír en el momento en que vio un gran tronco romperse sobre la cara de su compañero con cabeza de oso. Cae al suelo con la boca abierta y la lengua colgando sobre el suelo sucio. Estaba inconsciente. Se volvió hacia el responsable, solo para descubrir que cerró la distancia y ahora estaba a centímetros de distancia. Shirou reforzó su cuerpo mientras pateaba al hombre en el costado. Su cuerpo se hizo trapo cuando fue enviado a un árbol cercano. El hombre trató de ponerse de pie solo para volver a caer y toser un poco de sangre. Voy a preguntar de nuevo. El hombre se giró y miró a Shirou. ¿Dónde está tu amo? Te vas a pagar por esto. El hombre logró ponerse de pie. Sus piernas estaban débiles y temblorosas. Shirou suspiró. Este hombre definitivamente no le iba a proporcionar la información que necesitaba. Dando un paso adelante, agarró el cuello del hombre y empujó su cabeza contra el costado del árbol. El hombre estaba tan débil que un golpe no reforzado lo dejó inconsciente. Después de alterar una rama, Shirou la usó para atar a los hombres que había capturado. Llamaría a las autoridades para que los recogieran una vez que todo esto terminara. Mirando hacia atrás, Shirou pudo ver algunos edificios que se asomaban entre los árboles. Eran estructuras de madera de tamaño pequeño y mediano. No eran tan avanzados como los edificios que había visto en el pueblo, lo que le llevó a creer que era parte del pueblo que estaba buscando. Después de quitarse el polvo de los pantalones, Shirou respiró hondo y comenzó a caminar hacia el pueblo. Entró por un callejón que daba al bosque en lugar de tomar el camino normal. El espacio entre los edificios era oscuro y estrecho, pero proporcionaba cobertura. Si este pueblo estaba controlado por un gremio oscuro, entonces tomó la decisión correcta tomando la ruta furtiva. Shirou se apoyó contra una de las paredes mientras asomaba la cabeza por el callejón. Vio aldeanos normales caminando por las calles.
Algunos eran vendedores o vendedores. Todo parecía bastante normal para este mundo, pero algo estaba mal. Shirou desvió su mirada a cada individuo, escaneando a todos. Notó que algunas de las personas vestían ropa extraña, similar a la de los miembros del gremio oscuro que eliminó. Fue entonces cuando Shirou se dio cuenta de que estaban patrullando. Tenía que encontrar la base de operaciones rápido. El problema era que Shirou no tenía idea de cómo hacer eso. Quizás un bar. Un bar sería un lugar adecuado para obtener información. Principalmente porque tendría que ser un lugar frecuentado por nativos u ocupantes del pueblo, y si alguien sabía lo que pasaba era la gente que vivía allí. Eso es si tuvieran un bar. Recuerdo ir a los bares a recopilar información. Shirou pensó para sí mismo. Regresó a un recuerdo suyo. Agarró una taza de ginger ale y se la llevó a la boca, su mano bronceada visible. Cierto, ese no fui yo. Shirou había ganado algunos recuerdos y experiencia de archer, no solo de su tiempo como un counter guardián, pero también como humano. Sacudiendo la cabeza para liberarse de los recuerdos, Shirou esperó hasta que nadie miraba antes de salir corriendo del callejón y salir a la calle. Una vez que estuvo en la calle, redujo la velocidad a un paso para pasar desapercibido. Miró a su alrededor en busca de estructuras que se parecieran remotamente a un bar. Una vez que comenzó a percibir el fuerte olor a alcohol, Shirou se volvió y notó una pequeña estructura de madera. Tenía escaleras que conducían a un porche con una especie de toldo encima. Con el letrero sobre el toldo confirmando que de hecho era una especie de bar, Shirou subió las escaleras y entró. El lugar no estaba lleno, pero todavía había mucha gente adentro. A la izquierda había un área para el cantinero con taburetes que llegaban hasta la pared. Shirou caminó hasta el último taburete con la menor cantidad de personas. Cuando se sentó, notó que el cantinero estaba sirviendo alcohol a todos. Shirou no bebía, una de las razones era que solo tenía 17 años, y otra era los efectos negativos del alcohol en el cuerpo. El cantinero terminó de servir a uno de los clientes antes de mirar a Shirou. Después de colocar algunos artículos donde pertenecían, el cantinero comenzó a caminar hacia él desde el otro lado del mostrador. Deteniéndose frente a Shirou, el hombre arrojó su toalla sobre su hombro y se apoyó contra el mostrador. ¿Qué puedo conseguirte? El hombre levantó su brazo, levantando 2 dedos para empujar sus anteojos más arriba del puente de su nariz. Necesito alguna información. El hombre se quedó con la boca abierta durante un rato antes de cerrarla y toser para aclararse la garganta. Llamó un poco la atención de los otros clientes, pero los despidió. ¿Qué tipo de información? Shirou miró fijamente a los ojos del hombre. Podía sentir una pizca de miedo en ellos, como si dudara en cumplir. ¿Sabes dónde está estacionado el gremio oscuro? Mirar. Los chicos hablaron. Miró alrededor de la habitación y luego se volvió hacia Shirou. Es mejor si te mantienes callado sobre eso. No te preocupes. Comenzó Shirou. Soy un mago, vi tu pedido. Solo muéstrame la dirección correcta. Ni siquiera sabrán que hablé contigo. El cantinero suspiró, frotándose la sien. Bueno. Él susurró, inclinándose más cerca de Shirou para minimizar el volumen de su voz. Los rumores son que están estacionados en las montañas. ¿Rumores? Preguntó Shir. Si estos fueran meros rumores y resultaran ser falsos, Shirou tendría que vagar sin rumbo fijo hasta que tropezara con la oscura casa del gremio. Bueno, no son rumores sin fundamento. El cantinero miró a los otros clientes. Algunos de ellos comenzaban a sospechar tanto de él como de su nuevo cliente. Tenía que terminar esto rápido. Tuve un cliente que vino el otro día. Respiró hondo antes de comenzar su historia. Hace un tiempo, entró un cliente. Los ojos del hombre miraron a través del mostrador mientras recordaba su experiencia. Era un desastre, y también olía a eso. Se sentó en el mismo taburete en el que estás ahora, ordenando la bebida alcohólica más pesada que tenemos. Oye, deberías pedir algo, parecemos sospechosos. Shirou asintió. Tomaré un poco de agua. El hombre se giró hacia el estante detrás de él antes de agarrar un vaso de vidrio del estante. Pidió bebida tras bebida. No pasó mucho tiempo antes de que se emborrachara. Agarró una jarra llena de hielo y agua. Girando la jarra, el agua pronto llenó el vaso debajo de ella.
Comenzó a murmurar para sí mismo. Le pregunté qué le pasaba, y fue entonces cuando me contó sobre el gremio oscuro. Guardando la jarra, deslizó el vaso hacia Shirou, quien tomó un sorbo. Me habló de su hermana. Dijo que fue al bosque cerca de las montañas a recoger algunas margaritas. El cantinero suspiró mientras levantaba la mano para empujar sus lentes hacia arriba una vez más. Su madre, que estaba postrada en cama, comenzó a preocuparse y lo envió a ver cómo estaba. Mientras se adentraba en el bosque, vio que algunas personas llevaban a su hermana a las montañas. La llamó, lo que alertó al gremio. A su presencia. Apenas logró salir con vida. Después de que terminó su historia, algunas personas entraron. Lo arrastraron y me dijeron que mantuviera la boca cerrada, tanto por eso. Los ojos de Shiro estaban muy abiertos. Sabía que los aldeanos estaban bajo la tiranía del gremio oscuro, pero no tenía idea de que fuera tan malo. Tuvo que contenerse para no levantarse de su asiento mientras hablaba. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? El cantinero sintió urgencia en la voz de Shiro y trató de tranquilizarlo. Cálmate. Fue hace unas semanas. Esto es todo lo que sé sobre la situación. Shirou se levantó de su silla. Metiendo la mano en su bolsillo, pellizcó 7,500 jewel entre sus dedos y los sacó. Aquí. El cantinero miró el dinero en efectivo con los ojos muy abiertos. Me estás pagando de más. Shirou negó con la cabeza. El 200 es para el agua. El resto es para ti. Con eso, Shirou se dio la vuelta. Antes de que pudiera llegar a alguna parte, el cantinero se inclinó sobre el mostrador y lo agarró del hombro. No sé quién eres, pero si realmente puedes salvarnos. La voz del hombre se quedó en silencio cuando vio los ojos de Shirou. Vio algo en ellos. Vio acero. Intentaré dar lo mejor de mí. Shirou se volvió hacia la salida. Mientras salía, escudriñó el bosque lejano en busca de montañas. A lo lejos había dos grandes picos rocosos. Shirou caminó tan rápido como pudo sin despertar sospechas. Sus ojos dorados estaban endurecidos por la determinación, no había ni rastro de miedo en ellos. Emilia Shirou fue rápido, eso fue evidente cuando Ersa tuvo que seguirlo a este pueblo. Ella casi lo había perdido cuando subió al tren, ya que despegó inmediatamente después. Casi lo había perdido de nuevo cuando lo siguió al bosque. Los miembros de algún gremio oscuro la habían atacado, dejándola sin tiempo para someter a Shirou. Llegó al pueblo poco después de lidiar con las vidas bajas. Mirando a su alrededor, Shirou no estaba a la vista. Eso era comprensible ya que acababa de entrar en el pueblo. La gente que pasaba miraba a Ersa. Algunos se encogieron en secreto ante su comportamiento horrible, y otros brillaron con reconocimiento. Ersa decidió ignorar las miradas y continuó caminando, buscando en cada calle y callejón oscuro a Shirou. Si no lo encontraba pronto, tendría que empezar a entrar en los edificios. Pero antes de que pudiera hacer eso, algo llamó su atención. Una camisa blanca en el rabillo del ojo. Cuando se volvió, vio mangas azules unidas a la camisa. Definitivamente fue Shirou. Por alguna razón, se dirigía al bosque, y rápido. Ersa dio un paso adelante, preparándose para llamarlo. Se detuvo por costumbre cuando una voz le interrumpió. Entonces, ¿tú eres Titania? Ersa se giró para ver un grupo de hombres sombríos. Parecían ser del mismo gremio que los hombres con los que luchó antes, la única diferencia era que estos tipos tenían tiempo para sacar sus armas. Sugiero que se entreguen a las autoridades. Ersa se dio la vuelta y miró hacia el bosque. Shirou se estaba escapando, no tenía tiempo para lidiar con esto. El hombre frente al grupo comenzó a reírse y el resto mostró sonrisas de suficiencia. Somos las autoridades por aquí. Luego levantó su brazo en el aire antes de saludar a alguien. Ersa tomó nota de hacia dónde estaba saludando y se giró para ver a más personas caminando. Al menos 30 magos ahora la habían rodeado, todos con las armas desenvainadas. Eres muy famoso. Todo un tema entre nosotros, los gremios oscuros. El hombre movió su espada, la luz del sol reflejándose en la hoja parcialmente oxidada. El único problema es, su cuerpo se puso en posición, estaba listo para atacar en cualquier momento. Algunos de nosotros nos cansamos de oír hablar de ti. Los ojos de Ersa permanecieron ocultos por una sombra mientras miraba hacia el suelo.
sus puños apretados y temblando de ira. La vista en sí no era agradable y algunos de los magos rompieron la formación solo para alejarse. Cuando se escuchó un gruñido silencioso y enojado de ella, algunas personas comenzaron a arrepentirse de sus decisiones profesionales. Una gran estructura azul oscuro se podía ver a través de los árboles. La oscura casa del gremio tenía un aspecto más moderno que cualquier edificio que Shirou hubiera visto en este mundo. El edificio de piedra en forma de caja estaba equipado con grandes ventanas de vidrio polarizado en el frente. El edificio en sí era bastante grande para una casa gremial. Era un par de veces más grande que la casa del gremio de Fairy Tail. No queriendo perder más tiempo mirando boquiabierto el gran edificio, Shirou rodeó silenciosamente el claro y se acercó al edificio, camuflado por las gruesas capas de vegetación. Mientras caminaba, memorizó la posición de los guardias que patrullaban. El hecho de que hubiera guardias patrullando el lugar era extraño para Shirou. Era incluso normal que los gremios hicieran eso. Fairy Tail no, por otra parte, Fairy Tail no es el modelo a seguir ideal para otros gremios. Shirou se detuvo detrás de dos grandes arbustos y un tronco. Ya había llegado lo más cerca posible del edificio sin salir al claro. Sus ojos escanearon el entorno, tomando nota de sus enemigos y sus alrededores. Había algunas cajas de madera con contenido desconocido en todo el patio. Algunos de los magos parecían estar vigilando las cajas, de pie junto a ellas con precaución, y otros parecían simplemente estar patrullando. Mirando hacia arriba, también había alrededor de 7 de ellos en el edificio. De pie detrás de la cubierta de la vegetación, Shirou extendió los brazos a los costados. Los circuitos cobraron vida a medida que Lot fluía a través de su cuerpo y sus manos. Lo que parecía ser un crujido azul de electricidad emanaba de sus manos. El que tenía en la mano izquierda se convirtió en un gran arco recurvo de madera y la luz azul debajo de su mano derecha se convirtió en una flecha de acero sin filo. De pie en un ángulo lateral con las piernas separadas, Shirou levantó el arco y apuntó al cielo. Golpeó la flecha y tiró hacia atrás, bajando lentamente el arma y apuntando a su objetivo. Respiró hondo antes de soltar la flecha desafilada. Para cuando lo soltó, ya estaba trazando otra flecha no letal para su próximo objetivo. En 2 segundos, los 7 guardias en la azotea habían sido impactados con flechas en la cabeza, cayendo inconscientes. Shirou disipó su arco y trazó una sola esgrima de acero. Corrió hacia la caja más cercana, saltando y saltando sobre ella. El mago del otro lado miró hacia arriba después de escuchar las cajas moverse solo para ser golpeado en la cabeza con una pieza de acero, cayendo al suelo. Shirou recogió el cuerpo inconsciente y lo colocó del otro lado. Lanzándose hacia la siguiente caja, Shirou notó que tenía 2 magos protegiéndola en lugar de uno. Arrojó la esgrima a su mano izquierda y la levantó antes de golpear la cara del guardia más cercano. Mientras Shirou giraba, envolvió su brazo derecho alrededor del cuello del hombre dormido. Aprovechando su impulso con un cuerpo reforzado, arrojó al guardia inconsciente a los arbustos cercanos y asestó un poderoso golpe al otro guardia al mismo tiempo. Luego usó el mismo lanzamiento para arrojar al otro guardia a la cobertura de los Greens. Moviéndose hacia la caja, Shirou empujó con sus piernas reforzadas, saltando alto en el aire. Mientras se movía por el aire, se dio la vuelta y arrojó la esgrima a otro guardia. Cuando comenzó a caer, Shirou trazó otra esgrima antes de aterrizar detrás de otra de las cajas. El guardia notó a Shirou, pero se deshizo rápidamente de él antes de que pudiera hacer algo. Con la entrada a la vista, Shirou trazó otra esgrima mientras corría como un loco hacia las puertas. 2 magos más que custodiaban la entrada al gremio notaron que Shirou corría hacia ellos. Antes de que pudieran alertar a los demás, Shirou arrojó las armas trazadas directamente a sus cabezas. Este fue el momento que decidió lo que haría Shirou a continuación. Podrían ser otros miembros del gremio justo detrás de esas puertas, o incluso algunos que lo hayan notado a través de las ventanas. Si ese fuera el caso, tendría que rastrear armas más poderosas y abrirse camino hasta la casa del gremio. Mientras se acercaba a la entrada, Shirou disipó sus armas trazadas y agarró los 2 cuerpos inconscientes. Se giró de costado, usando su hombro para abrir una de las puertas. La entrada estaba vacía. Nadie estaba presente aquí.
Ni siquiera podría llamarse una casa de gremio con el diseño que tenía. Estaba oscuro adentro, ni siquiera se podía encontrar una sola fuente de luz. La luz de las ventanas proporcionó suficiente visibilidad para que Shirou notara que el piso era metálico. Un conjunto de escaleras descansaba a ambos lados del pasillo pobremente iluminado, ambos hechos de algún tipo de metal. Dejó los cuerpos en la puerta detrás de él, manteniéndola cerrada. Más allá, el pasillo estaba demasiado oscuro para que Shirou lo viera. Deteniéndose por unos momentos, Shirou bombeó en sus ojos, reforzándolos y permitiéndole ver en la oscuridad. Con su problema de visibilidad resuelto, asintió para sí mismo y continuó. Más adelante, notó un gran conjunto de escaleras que conducían al piso. Shirou bajó los escalones. Mientras miraba hacia donde conducían las escaleras, parecía no tener fin. El destino pareció estar oscuro por un tiempo hasta que apareció una luz verde. La luz verde resultó estar reflejándose en el suelo metálico. Una vez que finalmente pasó las escaleras y volvió a pisar el suelo, vio de dónde venía la luz verde. Se podían encontrar contenedores de vidrio gigantes llenos de líquido verde brillante por toda la habitación. Dentro de los contenedores había rocas de formas extrañas de diferentes colores y tamaños. El líquido burbujeó y las rocas parecían moverse. ¡Hey! Shirou se giró para ver a varios hombres y mujeres que se dirigían hacia él. Cada uno tenía puesta una bata blanca de laboratorio, lo que significa que eran investigadores, científicos o cosplayers. No puedes estar aquí abajo, dijo uno de los hombres. Shirou miró fijamente a los ojos del hombre, la nitidez de su mirada de acero lo atravesó, intimidándolo. ¿Qué hay en esos contenedores? El grupo se volvió hacia adentro y comenzó a murmurar entre sí con miradas confundidas en sus rostros. Después de unos momentos, volvieron a mirar a Shirou y comenzaron a caminar en su dirección. Con cautela en sus pasos, cada uno de ellos se separó y adoptó posiciones listas para la batalla, algunos incluso sacaron armas de la nada. «Tú no perteneces a este gremio, ¿verdad?», preguntó el mismo hombre de antes. Shirou suspiró. Sin molestarse en proporcionar la respuesta obvia a su pregunta, él también tomó una posición de batalla. Con los brazos extendidos, agarró mangos imaginarios. Activando 7 circuitos más, Shirou trazó sus armas favoritas. Chisporroteos azules de energía en cada mano tomaron la forma de 2 alfanjes chinos. Cuando se completó el proceso de rastreo, Kanzon y Bakuya cayeron en sus manos. Con las hermosas espadas cazadas en su mano, Shirou tomó su habitual postura suicida. «Te daré una oportunidad para que te rindas». Ersa estaba furiosa. Habría encontrado a Shirou y lo habría arrastrado de regreso a Magnolia si no fuera por algunos pequeños magos. Cuando terminó de atar el nudo en sus ataduras, se puso de pie y escudriñó el área. Shirou se había ido y ella no quería simplemente caminar en la misma dirección, con la esperanza de tropezarse con él. Tendría que averiguar a dónde se dirigía y basándose en el objetivo de esta búsqueda, rescatar a los rehenes. Shirou estaba buscando la casa de su gremio. Los magos que había apresado no habían dicho ni una palabra sobre dónde estaba estacionado su gremio. Volvió al momento en que vio a Shirou. ¿De dónde vino antes de correr hacia ese bosque? Cambió el enfoque a unos pocos edificios. Cada uno de ellos se alineó en la dirección opuesta a donde se había escapado Shirou. 2 de ellos eran simples casas, pero un edificio entre los 2 se destacó para Ersa. Un bar. Como el propio Shirou no sabía la ubicación exacta del gremio oscuro, definitivamente tenía que recopilar ese tipo de información en algún momento y un bar era un lugar decente para hacerlo. Sin embargo, casi estaba decepcionada de que alguien de su edad pensara en hacer algo así. Ersa había ido a algunos bares y pubs para recopilar información antes, aunque la mayoría de las veces era solo para ver si servían pastel. Tenía 19 años, por lo que no era extraño que pensara de esa manera. Ersa negó con la cabeza, despejando pensamientos inútiles, entró al bar. En el momento en que abrió la puerta, examinó la habitación en busca de un empleado. En el extremo izquierdo había un mostrador de madera desgastado, con taburetes alineados en el exterior para que los clientes se sentaran. El centro de la habitación estaba despejado, solo se veía un viejo piso de madera astillado.
Pero en el lado derecho, varias mesas de tamaño mediano estaban espaciadas uniformemente en el área. Cada mesa tenía alrededor de 3 sillas, pocas de ellas no se usaron, pero eso era de esperar para el único bar en un pequeño pueblo. Los ojos de Ersa se movieron hacia el fondo de la habitación. En el rincón más alejado cerca de una mesa, Ersa vio a una chica de cabello negro con uniforme escribiendo en un bloc de notas y comenzó a caminar hacia ella. «Tú allí». Si alguien pudiera decirle quién entró, sería alguien que trabajaba allí. La chica de aspecto inocente saltó ante el sonido del tono exigente de Ersa. «¿Sí? ¿Has visto a un hombre con cabello rojo y ojos dorados por aquí?», preguntó Ersa. La camarera se detuvo un momento. Su cabeza se inclinó hacia abajo y sus ojos verdes rodaron hacia la izquierda mientras reflexionaba. Bueno, debe haber sido difícil para ella. Definitivamente vio a algunas personas pelirrojas entrar al bar, pero Ersa había mencionado ojos dorados. Casi todos tenían ojos marrones, verdes o negros y la única persona que había visto en su vida con ojos dorados era un chico que pidió agua en el mostrador hace unos minutos. «Lo he visto». «¿Eres su hermana?» «No. Hermana. ¿Por qué esta dama pensaría que es la hermana de Shirou?» No se parecían en nada. ¿Qué estaba haciendo? Estaba hablando con Jacob, y luego pidió un poco de agua. La camarera se quedó inmóvil. Satisfecha con la idea de que había ayudado a alguien, la expresión confundida de Ersa casi había pasado desapercibida. «Oh. Él es el cantinero». La chica señaló al hombre de cabello castaño detrás del mostrador. Ersa no había visto al hombre cuando entró, tal vez estaba en la parte de atrás. De todos modos, tenía un trabajo que hacer y no podía pensar más en ello. Acercándose al mostrador, Ersa había visto más de cerca al hombre. En realidad, era un poco joven para ser un cantinero, probablemente tenía más o menos la edad de Gray. Sacó un taburete de debajo del mostrador y se sentó, esperando a que el cantinero terminara con los demás clientes. Normalmente se habría puesto de pie, ya que tenía prisa, pero estaba cansada y exhausta. No había dormido ni un segundo desde el incidente con la posada asesina. No es que no quisiera dormir, pero no confiaba completamente en la nueva posada que encontraron y decidió quedarse despierta esa noche. Y luego, en el viaje a casa, se había quedado despierta porque no confiaba completamente en Shirou ni en los otros pasajeros. Sin mencionar que había comprado un vehículo mágico al azar con prisa por alcanzar el tren y, siendo la conductora, tuvo que permanecer despierta toda la noche en el camino a la aldea. Ersa cerró los ojos, con la esperanza de proporcionarles aunque sea un poco de descanso. Después de unos segundos, sintió que el cantinero entraba en su vecindad. Sus ojos parecían arder cuando los abrió. El hombre estaba a punto de preguntarle a Ersa sobre su orden cuando ella lo interrumpió. «Había un hombre con cabello rojo y ojos dorados aquí, ¿de qué hablaron ustedes dos?» El cantinero dio un paso atrás. «¿Cuál es tu negocio con él?» Parece que Shirou había desarrollado cierta amistad con el hombre, y Ersa preguntó por él en un tono apresurado y se mostró sospechoso. Aceptó una solicitud en la junta de un gremio a pesar de no ser un mago. El humor del hombre decayó visiblemente. Probablemente había pensado que Shirou aceptó la solicitud que enviaron y asumió que era un mago. «Estoy aquí para traerlo de vuelta. ¿Puedes decirme dónde está?» Se quedó en silencio por unos momentos, pareciendo estar murmurando algo. Por lo que Ersa podía escuchar, estaba decepcionado. Se sintió un poco culpable de que alguien de su gremio viniera a un lugar así, dando a la gente falsas esperanzas. Probablemente esté en camino al gremio oscuro en este momento. Están estacionados detrás de las únicas 2 montañas en nuestro pueblo. Si eso es todo, entonces tengo que volver al trabajo. El cantinero alcanzó la toalla que descansaba sobre el hombro de su chaleco. Agarrándolo, bajó la toalla sobre su hombro antes de usarla para limpiar la encimera. Ersa agradeció al joven mientras se levantaba, deslizando su taburete debajo del mostrador. Giró a su izquierda y comenzó a caminar hacia la salida. Todo parecía estar en silencio. El suelo estaba lleno de armas mágicas rotas e investigadores inconscientes. Excepto por uno que actualmente se estaba alejando de Shirou. Se sentó erguido, usando la mano y las piernas izquierdas para empujarse más lejos.
En su mano derecha, sostenía el mango de una espada rota. La hoja se desmoronó cuando apuntó al mago pelirrojo. Esas espadas mágicas, sin duda son de primera calidad. Shirou permaneció en silencio. Dando un paso adelante, pateando la mano del investigador a una velocidad tan rápida que reaccionó después de que sucedió. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? El investigador se rió entre dientes como si no tuviera una espada apuntándolo. No importaría. Habló. No para ti de todos modos. Eres lo suficientemente fuerte. Shiro estaba molesto. Estas personas eran tercas y casi nunca decían nada. ¿Qué tipo de lealtad era esta? ¿Quién podría ser que estas personas se quedaran calladas hasta el final? Volteando a Bakuya en un agarre inverso, Shirou lo sostuvo en el cuello del hombre, amenazando con cortarlo. Sin embargo, no era como si fuera a matarlo. Shirou prometió que salvaría a todos, incluso a los malos. ¿Dónde están los rehenes? La voz de Shirou era fría y desconcertante, pero el investigador no se quebró. En cambio, giró la cabeza hacia la derecha, mirando uno de los contenedores con las rocas grises brumosas. Shirou miró hacia el contenedor y vio lo que estaba mirando el hombre. Detrás había otro hombre con una bata de laboratorio agachado cerca del suelo. Tan pronto como Shirou lo vio, salió corriendo y comenzó a caminar hacia las escaleras. Antes de que pudiera perseguir al otro investigador, el hombre al que estaba interrogando hace unos momentos lo agarró del brazo con ambas manos. «Ve. Lo distraeré, solo notifica al comandante», gritó el investigador caído. Su distracción no duró mucho, ya que Shirou reforzó todo su cuerpo y se puso de pie. Echó el brazo hacia atrás antes de detenerlo abruptamente. El hombre soltó el brazo de Shirou y voló directamente hacia la pared de piedra detrás. Tan pronto como terminó, Shirou volvió a las escaleras. Corriendo con un cuerpo reforzado, llegó a las escaleras solo para notar que el hombre de antes ya estaba arriba. La interacción anterior solo duró 2 segundos, por lo que debe haber tenido algún tipo de magia que le permitió correr rápido. Afortunadamente, el refuerzo corporal también le permitió a Shirou moverse a mayor velocidad. Corriendo a través de los escalones de las escaleras, Shirou lo logró en poco tiempo. Se volvió hacia el otro conjunto de escaleras que conducían al segundo piso. Las escaleras eran demasiado lentas. En cambio, Shirou disipó las espadas cazadas mientras saltaba las escaleras y se dirigía directamente al segundo piso. Giró a la derecha y dio unos pasos antes de girar otra vez a la derecha. El hombre estaba justo frente a Shirou, de espaldas mientras alcanzaba la puerta frente a él. Decidiendo que tendría que perder el elemento sorpresa y solo enfrentarse al maestro del gremio, Shirou pateó al hombre y lo envió a través de la puerta. Su cuerpo destrozó la puerta y voló hacia una silla en algún lugar de la habitación. Cuando Shirou atravesó la puerta, vio una habitación oscura iluminada solo por la luz de las grandes ventanas que tenía enfrente. Se podían ver muebles a ambos lados del lugar. Más adelante, había un escritorio cerca del final de la habitación. Más allá del escritorio, se podía ver a un hombre con una armadura completa con las manos detrás de la espalda, mirando fijamente por la ventana. ¿Dónde están los rehenes? Shirou habló. El hombre se dio la vuelta lentamente, revelando cabello blanco y un rostro plagado de cicatrices. Fuiste un tonto al venir aquí. Shirou corrió hacia adelante, llegando al escritorio en menos de un segundo. Responde a la pregunta. El hombre con armadura levantó el brazo y lo extendió hacia Shirou. Su mano se abrió cuando un extraño círculo verde se formó frente a ella. Se encendió una luz verde y los instintos de Shirou se hicieron cargo. Moviéndose hacia la derecha, agarró el brazo del maestro del gremio y saltó sobre el escritorio. Una vez en el otro lado, ejecutó un barrido de piernas y tiró de su brazo antes de golpear su cuerpo contra el escritorio, partiéndolo por la mitad. Antes de que Shirou pudiera interrogarlo más, el hombre con cara de cicatriz lo interrumpió. Sonriendo mientras hablaba con voz tranquila, dijo, ¿quieres saber qué hicimos con los aldeanos? Una sensación de temor se apoderó de él cuando Shirou vio que su sonrisa se ensanchaba. Los dientes afilados se hicieron visibles cuando señaló detrás del escritorio. Sin soltar su agarre sobre el hombre, Shirou levantó la vista de él. Una luz verde brillante era visible a través de la oscuridad. Brillaba intensamente.
directo al joven mago, como si fuera, mirándolo fijamente. E inmediatamente, Shirou soltó al hombre con armadura. Reforzó su cuerpo al máximo antes de trazar las hojas casadas una vez más. Levantando a Kanzo y Bakuya, los cruzó en forma de X. Un gran puño gris de piedra impactó contra las espadas casadas. La fuerza del golpe envió a Shirou volando desde su lugar, directamente a través de las ventanas de vidrio y de vuelta al exterior. Giró en el aire antes de recuperar el equilibrio. Aterrizó con pies reforzados, rodó hacia atrás y clavó a Bakuya en el suelo, lo que obligó a su cuerpo a deslizarse. Una vez que se detuvo, miró hacia la ventana por la que acababa de entrar. Una criatura grande y voluminosa hecha de rocas y piedra se encontraba en la ventana del interior del edificio. Sus ojos brillaron con un color verde brillante mientras miraba directamente a Shirou. Dentro del edificio, Shirou vio al hombre subirse a la criatura. Una vez que ocupó su lugar sobre su hombro, la criatura hizo su movimiento. Saltó fuera del edificio, rugiendo fuertemente como si viniera directamente hacia Shirou. Saltó fuera del camino en el último segundo. Los puños de la criatura golpean con suficiente fuerza para crear un pequeño cráter en el suelo, haciendo que el polvo salga volando. Se volvió hacia Shirou e instantáneamente comenzó a perseguirlo nuevamente. Intentó asestar un golpe aplastante, pero Shirou saltó sobre el puño. Mientras estaba en el aire, balanceó hacia abajo las espadas casadas, cortando sus brazos varias veces. El golem de roca retrocedió. Se quedó quieto, observando a Shirou por un rato. Ahora que estaba quieto, podía ver mejor a la criatura. Parecía estar haciendo algo hasta que el hombre con cara de cicatriz agarró su cabeza. Los mismos círculos verdes de antes aparecieron en la superficie de la cabeza de la criatura. Comenzó a rugir y agitarse mientras chispas de energía salían de los círculos. Unos momentos después, de repente se detuvo. Mirando hacia atrás a Shirou, comenzó a correr. Preparándose para esquivar la carga, Shirou preparó a Kanzo y Bakuya en un agarre inverso mientras corría hacia él. A medida que se acercaba, bajó el cuerpo y se deslizó. Levantando las hojas casadas, las clavó en las articulaciones de las rodillas de la criatura. Después de deslizarse entre sus piernas, saltó y pateó la espalda de la criatura con todas sus fuerzas. Con sus articulaciones dañadas, el monstruo de roca no tuvo más remedio que caer de rodillas. Después de proyectar las espadas casadas nuevamente, Shirou saltó en el aire. Las espadas casadas comenzaron a reformarse cuando bajaron en un corte. En un relámpago rápido, pasaron de espadas cortas bellamente diseñadas a espadas largas dentadas y cristalinas. La variante letal de las espadas casadas atravesó el brazo de piedra del golem y lo cortó. Los ojos del golem brillaron mientras chillaba con fuerza, como si sintiera un gran dolor. Shirou saltó cuando su brazo golpeó el suelo, creando una gran nube de polvo. Se quedó allí, chillando durante un rato mientras su brazo amputado se retorcía violentamente. Sus chillidos pronto se convirtieron en gemidos patéticos y cuando su brazo dejó de moverse, Shirou dio un paso adelante. La criatura mantuvo sus manos cerradas durante toda la pelea, pero después de que le cortó el brazo, la mano se abrió. Una sola margarita yacía sobre la palma abierta del brazo amputado. El tiempo se detuvo cuando su entorno se convirtió en un color blanco cegador. Los ojos de Shirou se abrieron y su rostro se puso pálido. Quería vomitar. Me habló de su hermana. Dijo que ella fue al bosque cerca de las montañas a recoger algunas margaritas. ¿Quieres saber qué hicimos con los aldeanos? Un solo pétalo de flor cayó frente a la cara de Shirou. Era lo único en lo que podía concentrarse. El mago pelirrojo salió de sus pensamientos cuando un gran puño de piedra se estrelló contra su pecho. Fue enviado volando hacia atrás varios metros. Después de golpear el suelo, su cuerpo comenzó a rodar hasta que chocó contra un árbol y se detuvo. No estaba preparado para ese ataque, estaba desprevenido y no pudo mantener el refuerzo cuando lo golpeó. Al ponerse de pie, Shirou sintió un dolor agudo en el pecho. Levantando su brazo hacia su pecho, sintió sus costillas. 6 de ellos estaban rotos. Un fuerte chillido perforó los oídos de Shirou, haciéndolo retroceder. Desvió la mirada hacia la criatura. Lo estaba cargando de nuevo. De pie, Shirou reforzó su cuerpo hasta el límite.
Shirou se lanzó hacia adelante a velocidades inhumanas, sorprendiendo tanto al golem de roca como el hombre en su hombro. Uno pensaría que es una tontería cargar contra una criatura más grande y más fuerte que tú, pero la criatura no era el objetivo de Shirou. Cuando se acercó, su mirada se desplazó hacia el maestro del gremio mientras saltaba sobre el hombro de la criatura. Extendió la mano y agarró el interior del peto del hombre antes de saltar del golem. Una vez que aterrizó, arrojó al hombre contra un árbol. Siguiendo las espadas cazadas, Shirou señaló a Bakuya hacia el hombre. ¿Qué hiciste? Convertir a la gente en golems no era parte del plan. El hombre con cara de cicatriz levantó los brazos y se encogió de hombros. Sin embargo, fue un paso adelante. Vas a hacerlos retroceder. Shirou frunció el ceño. El hombre estalló en carcajadas. Tonto. No puedes hacerlos retroceder. Están atados en esa forma por una maldición. Shirou se acercó un paso más, tenía que encontrar una manera de arreglar esto. En ese momento, Shirou sintió una ráfaga de viento contra un lado de su rostro. Se volvió justo a tiempo para ver el puño de la criatura de roca a solo unos centímetros de distancia. Shirou apenas tuvo tiempo suficiente para levantar las hojas cazadas cuando fue golpeado con toda la fuerza del puñetazo de la criatura. Mientras Shirou yacía inmóvil en el suelo, contempló las palabras anteriores del maestro del gremio oscuro. Están atados en esa forma por una maldición. Era como un contrato, ¿verdad? Si se rompiera el contrato, entonces tal vez podría salvar a todos. Algo que podría romper contratos. Sí, él sabía algo así. Al buscar en un Limited Blade Works, Shirou encontró justo lo que estaba buscando. Su cuerpo gritó de dolor cuando se levantó del suelo, pero lo ignoró. Había cosas más importantes a la mano. La criatura notó a Shirou y se preparó para atacarlo una vez más. Y lo hizo. Shirou comenzó a caminar, cojeando hacia la criatura, su brazo extendido y su mano agarrando algo que aún no existía. El golem fue persistente en su persecución. Cargando a toda velocidad, ahora estaba a solo unos pies de distancia de Shirou. Mientras levantaba el brazo en preparación para golpear a Shirou nuevamente, hizo algo inesperado. Una daga con una hoja dentada atravesó el costado de la criatura. Todo su cuerpo se congeló. Nada se movería sin importar cuánto luchara. Y luego, comenzaron a formarse grietas en todo su cuerpo de piedra. Comenzó a desmoronarse antes de romperse por completo. Una pequeña niña rubia, que parecía estar en el centro del cuerpo, comenzó a caer. Shirou logró atraparla antes de que cayera al suelo, pero las cosas no se veían muy bien. Parecía que parte del daño que le había hecho antes se reflejaba en el cuerpo de la chica. Le faltaba el brazo izquierdo. Dejó a la niña en el suelo antes de arrancarle la manga de la camisa. Lo envolvió alrededor de su herida, atando los extremos a través de su cuello y hombro. Poco después de terminar, miró hacia arriba y vio al maestro del gremio oscuro con el ceño fruncido en su rostro lleno de cicatrices. Tú, el hombre habló. No te engrandezcas pensando que acabaste con un gremio oscuro por tu cuenta. Somos solo una rama de un árbol más grande. Incluso si me derrotas, nunca nos eliminarás a todos. Sacó una daga de su bota e hizo una carrera loca hacia Shirou. Nunca vencerás al maestro. A medida que se acercaba, Shirou estaba preparado para rastrear las espadas cazadas para defenderse, pero eso nunca sucedió. En cambio, un puño cubierto de armadura encontró su camino hacia la cara del hombre, enviándolo a un árbol cercano. Shirou miró a su derecha y vio una cara familiar. Ersa Scarlet se paró frente a él. Parecía estar enojada, y Shirou podría haber jurado que sus ojos brillaban de color rojo en algún momento. Emilia. Ella habló. Vamos a volver a Magnolia. Shirou apartó la mirada de Ersa y miró a la pequeña niña en el suelo. Si recordaba bien, estaban haciendo más golems en el sótano de la casa del gremio. Emilia. Ersa gritó. Ella vino aquí para recuperar a Shirou y parecía que no le gustaba cuando él la ignoraba. Podrías perder tu trabajo en el gremio por esto. Y si las cosas salieran mal, podrías haber perdido la vida. Shirou se volvió hacia Ersa, sus ojos penetrantes de acero dorado miraron directamente a su alma. Estaba preparado para cualquiera. Su voz estaba llena de cruda determinación.
Era como si lo que estaba diciendo fuera definitivo, nadie podía cambiar de opinión. Los ojos de Ersa se abrieron momentáneamente. Las palabras de Shirou la tomaron por sorpresa. A pesar de todo, todavía hay personas allí que necesitan ayuda. Quédate aquí y vigila a la chica. Shirou se dio la vuelta, caminando directamente hacia la oscura casa del gremio. Hombres con extrañas túnicas salieron en tropel del oscuro edificio del gremio, llevando a los rehenes rescatados en camillas. Shirou miró a su derecha y vio a dos hombres corriendo a la niña de antes en una camilla a su derecha. No podía apartar los ojos de su forma inconsciente. Si por casualidad las cosas no salieron exactamente como lo hicieron, es muy posible que ella haya sido un montón de rocas y escombros. Mirando hacia otro lado, Shirou vio a un hombre uniformado que se dirigía hacia él. Tenía el cabello largo atado en una cola de caballo y usaba anteojos pequeños y delgados. ¿Estás seguro de que encontraste a todos?, preguntó Shir. Este gremio oscuro era una rama de investigación, podrían estar escondiendo algo en ese edificio. Tenemos expertos buscando en todos los rincones del edificio. Si hay alguien más allí, lo encontraremos. Incluso interrogaremos a los aldeanos para asegurarnos. El pelinegro levantó su mano enguantada para subirse las gafas. Si me disculpan, tengo que continuar con una investigación. Su capa blanca sopló dramáticamente con el viento cuando le dio la espalda y se alejó. Shirou agradeció al hombre mientras se alejaba. Se quedó allí contemplando sus próximas acciones cuando una mano fría agarró su hombro. Se dio la vuelta para ver a esa mirándolo fijamente. Vamos a volver ahora. Shirou asintió, esperando que Ersa liderara el camino. Cuando ella se hizo a un lado, se dio cuenta de que ella quería que él liderara. Dando un paso alrededor de Ersa, Shirou comenzó a caminar hacia la ubicación del pueblo cercano con la estación de tren. En el camino de regreso, podía sentir a Ersa observándolo de cerca. Incluso si perdió la pequeña cantidad de confianza que construyó con ella, no se arrepintió de nada. Los árboles y los animales se convirtieron en meros borrones mientras el tren continuaba corriendo a alta velocidad. Shirou mantuvo su mirada en el exterior, apoyándose contra la ventana. Ersa lo había estado observando de cerca todo el viaje de regreso. Shirou miró a su izquierda, vislumbrando a Ersa antes de volverse. Notó que tenía bolsas oscuras debajo de los ojos. Ella incluso durmió en absoluto. Shirou empujó la ventana y miró a Ersa. ¿Estás cansado?, preguntó. No me voy a dormir. Sí, esperaba que dijeras eso. Shirou giró la cabeza para mirar por la ventana, evitando el incómodo contacto visual con Ersa. ¿Cuánto tiempo se saltó el sueño? Los círculos oscuros como ese no ocurren después de saltarse una sola noche de sueño. Shirou se sintió un poco culpable por eso. Tal vez le haga otro pastel una vez que regresen. Eso es si todavía tenía un trabajo una vez que regresara. Shirou bostezó. Él mismo no había dormido desde que llegaron por primera vez a Magnolia, lo que significa que estuvo 2 noches enteras. Alejándose de la ventana, Shirou miró fijamente a los ojos de Ersa. Había pasado casi medio minuto con su concurso de miradas antes de que el tren se detuviera. Shirou fue el primero en ponerse de pie. Saliendo del tren, pronto fue seguido por Ersa. No tenía equipaje con ella, debió haberse ido a toda prisa. Emilia. Shirou se detuvo. Se dio la vuelta para ver a Ersa con una expresión seria en su rostro. ¿Sí? ¿Por qué decidiste emprender una búsqueda por tu cuenta de esa manera? La propia expresión de Shirou también cambió a una seria. Necesitaban ayuda. Ersa entrecerró los ojos. Hubiera tomado esa búsqueda, no había nada de qué preocuparse. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La voz de Shirou tomó un tono duro. Si yo no estuviera allí, habrías matado a esos golems sin siquiera saber que eran personas. Ersa permaneció en silencio. Con la cabeza gacha, apretó los puños mientras contemplaba. Necesita un poco de descanso. Ella habló. Vámonos. Te llevaré a esa posada. Ersa pasó junto a Shirou, tomando la delantera. Él la siguió y pronto se encontraron frente a un gran edificio de madera y piedra. Al entrar, caminaron hacia la anciana detrás de un escritorio cercano. ¿Cuánto tiempo te gustaría quedarte?, ella preguntó. 6 noches.
Shirou respondió, solo necesitaría quedarse hasta que terminara de trabajar en Fairy Tail. Sin duda, sería despedido inmediatamente después de eso. Eso sería 11,000 joyas. Shirou metió la mano en su bolsillo, sacó el fajo de Gel, sacó 11,000 del montón y se lo entregó a la anciana. Buscó en un cajón debajo de su escritorio y agarró una llave. Alcanzando, Shirou tomó la llave mientras se la entregaba. Habitación 5. Ella habló. Gracias. Shirou dijo, haciendo una leve reverencia. Giró a la derecha donde estaban las habitaciones y vio dos tramos de escaleras, uno que bajaba y otro que subía. Rascándose la nuca, Shirou se dio la vuelta. Estaba a punto de preguntarle a la anciana cuál debería tomar, cuando esa lo agarró del brazo y lo llevó al segundo piso. Caminó por el pasillo, deteniéndose solo una vez que notó el equivalente de Erdland del número 5 en una puerta a su izquierda. Extendió la mano con la llave adentro, introduciéndola en la cerradura y girándola. La llave giró con un clic cuando la puerta se abrió. Shirou se dio la vuelta, mirando de nuevo a Ersa. Gracias, Ersa. De pie directamente detrás de él, ella permaneció en silencio. Su cabello cubría sus ojos, por lo que Shirou no podía ver exactamente lo que estaba pasando. Ersa. Shirou se acercó más. ¿Estás Alri? Ersa también parecía estar acercándose poco a poco, hasta que Shirou notó que no mostraba señales de detenerse y trató de saltar hacia atrás. Sin embargo, llegó demasiado tarde, ella había chocado con su pecho y los dos cayeron al suelo. Ersa. Shirou giró a su derecha. Los dos estaban a la altura de la cara. El brazo de Ersa se envolvió alrededor de la cintura de Shirou como si fuera una especie de oso de peluche. Mirando el rostro de Ersa, pudo ver que sus ojos estaban cerrados. Se había quedado dormida en el suelo. Hablando de dormir, el propio Shirou no había dormido durante bastante tiempo. De alguna manera sintió consuelo en el frío acero de su armadura. Al escuchar el patrón controlado de la respiración de Ersa, los párpados de Shirou se volvieron pesados mientras todo se oscurecía. Gracias por pasar por otro capítulo. Sí, sé que tienes algunas quejas. Ersa estaba un poco oki, Shirou también, pero eso es porque traté de ponerlos de mal humor. Ya sabes, porque estaban cansados. A las reseñas ahora. Archeone me llamó la atención por decir que ustedes no tienen imaginación, pero me gustaría aclarar que estaba bromeando cuando dije eso. Estoy bastante seguro de que dejé un LOL cerca. Pero lo que debería haber dicho fue, usa tu imaginación cuando se trata de que Shirou y Rin no estén juntos, porque no se explorará demasiado en esta historia. También tenía una pregunta sobre si Shirou se fortalecería o no. La respuesta es sí. La salida de su circuito aumentará a medida que continúe entrenando, y algún día, 10 años según Nasu, la salida del circuito de Shirou se limitará a un nivel en el que pueda utilizar Ubo. Pero en esta historia, es posible que Shirou no llegue a ese punto. Probablemente aumentará la producción varias veces antes de que termine esta historia. Ahora Archeone mencionó el punto de que se cansó de reforzar algo de comida para las personas, pero me gustaría decir que Ersa ordenó todos los pasteles del menú y Shirou solo usó 2 circuitos para eso. También está lo que dijo que Shirou necesita una actualización de moda. Fue una revisión informativa. No te preocupes. Shirou no se viste como Archer, habrá una broma sobre eso más tarde. En cuanto a su atuendo, tengo planeado algo similar a lo que sugirió. Y además, no te preocupes. Estoy trabajando para aumentar la longitud de mis capítulos. Son demasiado cortos, por lo que el ritmo parece estar fuera de lugar. Haré mi mejor esfuerzo para actualizar regularmente, y no estaré en descanso por más de un mes si alguna vez tomo uno. Aunque, si colapso al azar y muero, entonces no te enojes. Furukawa 023 dijo algo así como, la capacidad del circuito de Shirou es baja y no debería poder rastrear nada más que Kanzo y Bakuya. Al menos eso es lo que creo que dijo. Espero no haberlo leído mal. Pero de todos modos, la forma en que lo veo es que sí, es bajo, pero debería poder rastrear algunas cosas más fuertes, pero comerá mucho prana. Por ejemplo, me lo imagino siendo capaz de rastrear algo como Caladwalk segundo una vez, tal vez 2 veces si sacrifica todas sus reservas.
También tiene que mejorar su resistencia física ya que se cansa más rápido de lo que le gustaría. Actualización. Bueno, él no dijo eso, solo lea su nueva reseña para aclarar este malentendido. La gente también me dice que no haga Shiro Up. No te preocupes, voy a tratar de hacerlo pelear más como lo hizo Archer en su vida. Enfocándose en sus fortalezas en lugar de sus debilidades y mejorando lo que ya era bueno. De esa manera, es fuerte, pero poco convencional. Al igual que Archer. Y para la gente que dice que odio a Rin, no lo hago. Esto es exclusivo de esta historia. Tuve una idea y la escribí. De hecho, estaba escribiendo otra historia en la que Shirou está en el universo FT e intenta volver con Rin. Cuando surgió esta competencia, puse esa historia en el estante. Oh, no puedo evitar sentir que este fue un mal capítulo. No te preocupes, mi versión beta volverá y la actualizaré en ese momento. También cambiaré algunas cosas en el capítulo si creen que es necesario. Esta es una historia que planeo ver hasta el final. El final en realidad podría ser mucho tiempo. Como el final del manga de FT largo, tal vez. Actualización. Además, cuando dije 10 años, quise decir que le llevaría 10 años llegar al punto en que pueda usar Ubo. Uno de los requisitos para poder usar Ubo es establecer los cimientos, lo que lleva 10 años, pero Shirou obtuvo sus cimientos de Archer en la ruta Ubo. El otro requisito es que Shirou entrene sus circuitos y aumente la salida para poder manifestarlo. Cuando digo que Shirou será inusualmente fuerte, sé que sería considerado fuerte en el universo FT, pero aún tiene su debilidad paralizante de circuitos mágicos de bajo grado y resistencia física excepcional. De todos modos, los veré en el próximo capítulo, en LAN, por supuesto. Recuerda respetar a tus padres y cepillarte los dientes 2 veces al día. Capítulo 6. Adiós, Emilia. Nota del autor. Lamento haber tardado tanto en publicar de nuevo. Probablemente pensaron que esta historia estaba abandonada, pero no lo está, así que no se preocupen. Tenía la intención de terminar de escribirlo antes, pero pasaron muchas cosas. Luego iba a publicar después de que las cosas se aclararan, pero luego me resfrié. Luego iba a terminar de escribir, pero me lastimé la muñeca y tuve que acortar el capítulo. Pero al menos está aquí. No te enojes, pero son solo un poco más de 3.900 palabras porque no pude incluir muchas cosas de mi esquema. Lo actualizaré pronto y agregaré más contenido, tal vez cuando publique el próximo capítulo. Pero no puedo pensar en mucho que agregar, así que es así por ahora. Una cosa que debes saber mientras lee este capítulo es que las escenas de los cañones son actuales y todo lo demás con Shirou es un flashback. También quiero disculparme por incluir las escenas de los cañones, pero te recomiendo que las leas de todos modos, ya que están un poco alteradas y ayudan con la preparación. Pero sí, perdón por la larga espera. Sobre todo porque el capítulo es tan corto. El equipo Natsu comenzó su viaje a través de Magnolia después de una misión exitosa. Lucky había estado deprimida por alguna razón, Gray había estado reviviendo el éxito y Natsu caminaba alegremente con Appy justo sobre su cabeza. Era esa quien se sentía fuera de sí hoy. Ella había venido a la misión con la esperanza de distraerse de las cosas, pero cada momento de su tiempo libre lo pasaba pensando en eventos recientes. Había perseguido a Shirou a una aldea remota en un intento de traerlo de regreso a Magnolia, pero ya estaban demasiado profundos. Los dos terminaron completando el trabajo a pesar de que no lo habían aceptado. Y al final de todo, Shirou había derrocado a un gremio oscuro y salvado a mucha gente. Recordó algo que el líder del gremio le había dicho a Shirou. Que el gremio que derribó era simplemente una rama de un gremio más grande. Ersa ya había aceptado que no había nada que pudieran hacer al respecto, pero Shirou parecía estar inquieto. No podía soportarlo sabiendo que había más gremios por ahí, torturando vidas inocentes. Había dejado su trabajo como chef del gremio y desapareció. Nadie sabía a dónde iba, pero Ersa tenía una idea decente de dónde podría estar. Ersa había estado mirando a través del suelo por un tiempo y parecía que Gray había notado que algo estaba pasando. ¿Pasa algo, Ersa? Pareces un poco fuera de sí hoy. Sí. Ersa mantuvo su mirada en el suelo. Últimamente he estado pensando. Gray asintió en respuesta.
Ersa había estado actuando de manera extraña últimamente y tenía la sensación de que tenía algo que ver con Shirou. Sin embargo, podía entender que estaba bastante sorprendido cuando escuchó que Shirou se iba. Sin embargo, se sorprendió aún más cuando escuchó que Shirou derrotó a un gremio oscuro, incluso si eran bastante débiles. No todos los días escuchas que tu jefe es un jefe total. Si tienes un jefe en primer lugar. Lucky parecía tener algo en mente. Mirando el papel de solicitud para el trabajo que tomó antes de bajarlo, se volvió y miró al resto de la pandilla. Al leer la atmósfera, decidió que sería mejor no molestar a nadie. Así que volvió a abrazar a Chloe. Ya casi habían regresado, por lo que sería inútil mantener una pequeña charla. A medida que se acercaban a su destino, podían escuchar a la gente susurrando entre sí. Ellos lo saben. Esos pobres magos. Menos mal que no estaban aquí cuando sucedió. La multitud de personas sospechaba demasiado para que no se preocuparan. ¿Qué pasa con toda la atención?, preguntó Gray. Decidió ignorar a la gente y siguió caminando. De frente, vio la silueta de la casa del gremio, pero algo andaba mal. Sus ojos se abrieron una vez que tuvo sentido de la vista. Muchos objetos grandes en forma de cilindro sobresalían de las áreas rotas del edificio. También faltaban ciertas partes de la casa del gremio. Los demás pronto también se dieron cuenta. La conmoción duró un rato antes de que recordaran a sus compañeros de gremio. Preocupados por sus camaradas, todos se apresuraron a regresar al gremio. Hace 3 semanas. Ahí están ustedes. Natsu, ¿por qué se están abrazando? Supongo que a Ersa realmente le gustó su pastel. Ersa se incorporó de inmediato, lista para defenderse de cualquier intruso que pudiera estar en su habitación. Poniéndose de pie en menos de un segundo, miró alrededor de la habitación. ¿Dónde estoy?, pensó en silencio. Entonces recordó los acontecimientos de la noche anterior. En su agotamiento, se derrumbó sobre Shiro y lo arrastró al suelo con ella. El ritmo cardíaco de Ersa se aceleró. Mirando hacia sus pies, vio al mago pelirrojo frotándose los ojos mientras se despertaba. Luego giró su rostro hacia el sonido de la voz de antes. Sentado en el marco de la ventana abierta estaba nada menos que su compañero de gremio y camarada en la batalla, Natsu Dragunel. A su lado estaba el demasiado familiar gato azul volador. Natsu puso su mano sobre la oreja de Abby y se acercó a ella. ¿Por qué crees que estaban durmiendo juntos?, Natsu susurró, sin siquiera apartar los ojos de los dos en cuestión. La habitual sonrisa de Abby fue reemplazada por una amplia sonrisa, uno que se veía rara en un gato. A ella le encanta. Antes incluso de terminar su frase, Abby fue arrojado al otro lado de la habitación por una mano vestida con una armadura. ¡Ah! Natsu. Abby gritó antes de caer detrás de la gran cama. Feliz. Natsu gritó dramáticamente. Preocupado por la seguridad de su amigo, se lanzó hacia la cama. Natsu. Esto es maltrato animal. Gritó Abby, ignorando el hecho de que seguía ileso. Ersa suspiró, frotándose la frente antes de volverse al suelo. Su rostro se puso rojo por un breve momento cuando sus ojos marrones se encontraron con dos dorados, recordándole lo que había sucedido. Por cierto, ¿por qué estaban durmiendo en el suelo?, preguntó otra voz. Volviéndose a su lado, Ersa vio a un hombre de cabello negro sin camisa apoyado contra la pared. Estaba a punto de decirle que se pusiera algo de ropa, sin embargo, Natsu habló primero. Sí, la cama es más cómoda, pero si prefieres el piso. Gray chasqueó la lengua y le dio a Natsu una mirada irritada. Eso no es lo que quería decir. Ersa tosió en su mano cerrada antes de cruzarse de brazos. No, fue un mero accidente. Los dos estábamos exhaustos. Olvida eso. Gray suspiró. ¿Dónde estaban ustedes dos? Todos estaban preocupados. El abuelo incluso envió a Natsu a rastrear su olor desde que desaparecieron. Ersa se confundió. No se fueron por tanto tiempo, fueron solo unos días. Aceptamos una solicitud. Gray se encogió de hombros. Espera, ¿por qué tomó al chef en un trabajo por una semana entera? ¿No podría ella estar separada de su cocina por tanto tiempo? Los ojos de Gray se abrieron. A menos que, tal vez Abby tenga razón, bien. Ersa se volvió hacia el suelo.
vio al adolescente de cabello castaño empujándose del suelo. Se limpió un poco de polvo de las piernas del pantalón antes de dirigirse a la puerta. Gracias por despertarnos. El rostro de Shirou se volvió de un tono muy débil de rojo. Y. Shirou se volvió hacia Ersa. Lo siento por quedarme dormido contigo. Ersa asintió, estaba a punto de decirle a Shirou que fue su culpa, pero parecía que tenía un lugar a donde ir. Tengo que ir. Shirou abrió la puerta y su figura desapareció detrás de ella. Está bien. Makarov se frotó la barba en contemplación. Gracias. Volveré al trabajo. Shirou se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Agarrando su delantal, tiró el lazo sobre su cuello y se estiró hacia atrás para atar las cuerdas alrededor de su cintura. Una vez que terminó, miró hacia arriba, listo para esperar a que la gente tomara órdenes. Poco sabía él, tan pronto como regresó, todos habían hecho fila para su comida. Las solicitudes de los clientes se cumplieron y Shirou se sentía bastante realizado. Ni siquiera estaba cansado, principalmente debido al hecho de que él y Ersa aparentemente durmieron en el suelo durante más de 2 días. Shirou se rió nerviosamente para sí mismo. Ese no era un recuerdo que le gustaría mantener fresco. Caminando hacia el mostrador, se quitó el sombrero y lo colocó sobre la superficie. Apoyado en la piedra fría de la superficie, Shirou suspiró. Solo pidieron dulces. Él pensó. Si es posible, Shirou haría que todos comieran alimentos más saludables. Por otra parte, eso puede ser demasiado pedir en este gremio. De todos modos, Shirou juró que algún día haría que comieran comidas adecuadas. Mirando por encima del mostrador, Shirou vio que Mirahane había dejado su puesto. Ella es una mujer ocupada, debería ayudar. Shirou salió de la cocina y se dirigió al bar. Mientras se acercaba, notó a una pequeña niña de cabello azul sentada en uno de los taburetes. Al detenerse detrás de la barra, Shirou notó que la chica se asomaba de su libro. Hola, soy Emiya Shirou. ¿Puedo traerte algo? Soy Levi. Dejó su libro sobre el mostrador. Y tomaré un chocolate caliente. Shirou se dio la vuelta y regresó a la cocina. Volviéndose hacia el mostrador, agarró su sombrero y se lo colocó de nuevo en la cabeza. Todavía no podía superar lo avanzado que era este lugar. Tenían ollas, sartenes y hasta neveras mágicas. Buscando en los gabinetes, encontró algo de chocolate para hornear y azúcar. Colocó los 2 ingredientes en la isla y buscó debajo una olla y un batidor. Luego abrió el refrigerador para sacar un poco de leche. El chocolate caliente era muy simple y fácil de hacer, pero aún así era algo en lo que un aficionado se equivocaría en los primeros intentos. Sin embargo, no había nada de qué preocuparse, la precisión y la experiencia de Shirou le permitirían hacerlo bien. Retirada. ¡Muévete! Ersa se paró en medio del caos, guiando a todos fuera del territorio de Phantom Lord. ¿Eres un tonto? ¿Crees que me retiraría ahora? Gray levantó las manos, juntándolas mientras el hielo fluía a su alrededor. Estoy aquí para vengarme del equipo de Levi. Una mano blindada agarró las 2 manos de Gray. Ersa se acercó. Por favor. Ersa, murmuró Gray. Todo lo que podemos hacer ahora, es retroceder, el agujero que dejó el maestro es demasiado grande. Gray bajó su postura. Rindiéndose a la voluntad de Ersa, escapó con el resto de sus compañeros de gremio. Levi se llevó la taza a los labios. Soplando en el chocolate caliente para enfriarlo. Tomando el borde de la taza en su boca, sorbió el líquido dentro. Sus ojos se abrieron y se sorprendió gratamente de lo deliciosa que sabía la bebida caliente. Dejando la taza junto a su libro, Levi se volvió para mirar a Shirou. Esto es delicioso, Emiya. Shirou sonrió. Gracias. Levi levantó la taza de nuevo para tomar otro sorbo antes de volver a dejarla. Sabes, eres bastante famoso por aquí. Ella dijo. Shirou se rió entre dientes mientras sacaba una toalla y limpiaba el mostrador. Es mi cocina la que es famosa. Levi se rió y luego miró su libro. ¿Te gusta leer? Levi se volvió hacia Shirou, un breve momento de confusión se apoderó de su rostro. Oh. Sí, es lo que más me gusta hacer. La chica de cabello azul sonrió. ¿Qué pasa contigo? Ella preguntó. A mí. Shir respondió. Sí, ¿tienes algo que te guste hacer?
Shirou levantó la mano y se frotó la nuca. Bueno, comenzó con una voz vacilante. No es muy interesante o útil como el tuyo. Levi inclinó la cabeza con curiosidad. Está bien, no me importa. Tranquilizado, cualquier sentido de vacilación desapareció cuando derramó los detalles de su vida. Me gusta cocinar y hacer los quehaceres. También me gusta arreglar cosas. Los ojos de Levi se agrandaron. Ella realmente no esperaba tal respuesta de un tipo como Shirou, excepto por la parte de cocinar. Al pensar en Shirou corriendo por la cocina, cocinando y limpiando como un amo de casa, Levi soltó una risita, atrayendo la atención de Shirou. ¿Qué? Shirou preguntó, preguntándose si era una persona aburrida. No. No es así. Es solo que nunca he oído hablar de un chico al que le guste hacer las tareas del hogar o cocinar. Oh, bueno, supongo que en realidad no es algo normal. Shirou se dio la vuelta, mirando detrás de Levi, vio a Mirahane sonriéndole y regresando a su puesto. Shirou le devolvió la sonrisa. Tengo que volver a la cocina. Hasta luego. Levi asintió y volvió a su libro. Shirou entró en la cocina. Poniéndose el sombrero, se paró detrás del mostrador. En lugar de la sonrisa positiva normal, su rostro se volvió bastante desprovisto de expresión. Tendré que irme pronto. Shirou miró fijamente al frente, preguntándose si tomó la decisión correcta. Ersa caminó por la calle teñida por el atardecer, su falta de equipaje les dijo a los demás que no estaba en un trabajo. Se había sentido un poco ansiosa y decidió salir por un tiempo. Las calles estaban bastante vacías, la mayoría de los ciudadanos se habían retirado a sus casas por el día. Mientras caminaba, su mente se desplazó hacia los eventos de la semana pasada. Ella había estado esperando que Shirou terminara su trabajo ese día y una vez que lo hizo, algo le llamó la atención. Había algo mal con él, Ersa pensó. Cuando miró el tablero de solicitudes, parecía que estaba a punto de tener un ataque al corazón. E incluso cuando regresaron, parecía estar inquieto. También estaba el hecho de que Shirou era un mago bastante decente. No había esperado que derrocara a un pequeño gremio oscuro. Es más, lo hizo con espadas. No sabía de dónde había sacado esas espadas, pero podía decir que estaban muy bien hechas. Era incluso un espadachín bastante bueno por lo poco que vio de él. Honestamente, los dos tenían más en común de lo que se había dado cuenta. Sonriendo para sí misma, Ersa dobló la esquina, acercándose a una de sus tiendas favoritas. Era una tienda de armas mágicas en la que compraría algunas armas bastante decentes para su arsenal. Nada abrumador, pero podría usar más armas para usar contra enemigos más débiles. Una vez que se acercó, notó una figura familiar parada afuera de la tienda, mirando a través de la ventana. ¿Emilia? Ella cuestionó. El chico pelirrojo cambió su atención al escuchar su propio nombre. Hola, Ersa. Habló, sonriendo al caballero escarlata. Acercándose, Ersa miró a través de la ventana y vio el objeto que Shirou estaba mirando hace unos momentos. Una hermosa espada en exhibición, decorada con oro, acentuada con colores plateado y azul real. Es hermoso. Aunque, era bastante caro. Shirou asintió. Lo es, pero, la larga pausa desvió la atención de Ersa de la espada. Es principalmente para decoración, no es realmente una espada fuerte. Ersa volvió a mirar la espada, la confusión pintada en su rostro. Estaba claramente anunciado como un instrumento para la batalla, ¿cómo podría captar tantos detalles? Tiene buen ojo para las espadas. Ersa aclaró sus pensamientos, recordando la pregunta que quería hacer cuando vio el arma. ¿Estás pensando en comprarlo? Shirou negó con la cabeza. No. Su mirada se clavó en la espada, la nostalgia se infiltró en el aire a su alrededor. Parecía estar mirando directamente a través del arma en lugar de mirarla. Una sonrisa encontró su camino en su rostro. Simplemente me recordó a un amigo. Shirou se paró en la barra, mirando directamente al pequeño anciano en el mostrador. Lamento decir que renuncio. Dijo, su expresión sin cambios, por lo que era imposible determinar qué emoción estaba sintiendo. Está bien, pero debo preguntarte a dónde te dirigirás después de esto, Emilia. Shirou no respondió. Después de unos momentos de silencio, Makarov volvió a hablar, sabiendo ya hacia dónde se dirigía Shirou. ¿Has considerado unirte al gremio?
La expresión de Shirou se convirtió en una de sorpresa. Probablemente no pensó que le iban a ofrecer un lugar aquí. No creo que sea una buena adición a este lugar. Él sonrió tímidamente. Makarov miró a Shirou por varios momentos. Suspirando, guardó su taza y se puso de pie sobre el mostrador. Está bien entonces, habló solemnemente, extendiendo su brazo y abriendo su mano. Adiós, Emilia. Shirou tomó la mano de Makarov antes de estrecharla. Dándose la vuelta, Shirou comenzó a caminar por los pasillos. Las miradas que recibió fueron de confusión y preocupación. Shirou suspiró, haciendo todo lo posible para no comenzar a sentirse mal por todos. Cuando llegó a la puerta, escuchó sillas deslizarse hacia atrás contra el piso de madera. Dándose la vuelta, Shirou hizo todo lo posible por contener su sorpresa ante la vista. Vio a muchos de los miembros del gremio de pie, saludándolo mientras se alejaba. Shirou sonrió alegremente, solo pasó 4 semanas y media sirviendo a estas personas, pero eso fue suficiente para que lo consideraran un amigo. Shirou le devolvió el saludo antes de volverse hacia las grandes puertas rojas. Mientras caminaba a través de las grandes puertas rojas, pudo escuchar a algunas personas gritándole adiós. Se rió entre dientes cuando escuchó que ni siquiera uno de ellos usó su primer nombre. En la actualidad, no puedo creer que tuviéramos que retirarnos. Ni siquiera pudimos vengarnos del equipo de Levi. Esta es su base, solo tenemos que traer más potencia de fuego la próxima vez. Lucía suspiró. Todo el mundo estaba en pánico o meditando. Aunque, ella era culpable de lo último. No le gustaba cómo estaban las cosas ahora. No le gustaba ver a sus amigos entrar en pánico. Las miradas de desesperación no le sentaban tanto como una sonrisa. Natsu miró hacia abajo, su mirada dirigida a Luki. ¿Qué ocurre? Es solo, Luki agarró sus piernas, tirando de ellas hacia el barril en el que estaba sentada. Lo lamento, Elfman estaba detrás de Gray, cruzando los brazos. Bueno, es el destino de la rica heredera ser perseguida. Y son los hombres quienes las protegen. Gray se dio la vuelta, mirando a Elfman. No digas cosas así. Desde un lado, Abby entró y se unió a sus amigos. Pero estoy realmente sorprendida, Luki. ¿Por qué nos lo ocultaste? Lo siento mucho, no estaba tratando de ocultar nada. Respondió Lucía. No quería hablar de eso una vez que me escapé. Es solo que, durante un año completo, él nunca mostró ningún interés en su hija fugitiva. ¿Y ahora me quiere de vuelta? Mi padre hizo todo lo posible para conseguirlo. Él es el peor. Pero si lo piensas bien, es mi culpa por haberme escapado, no. No es. Comenzó Elfman. Tu padre es el malo aquí. Gray le dio un codazo al mago de cabello blanco en la caja torácica. Idiota. Quiero decir, fantasma. Luki miró hacia abajo, evitando el contacto visual con todos. Es mi culpa que todos estén así. Si me fuera a casa, resolvería todo, ¿verdad? Me pregunto sobre eso. Natsu se apartó de la pared, captando la atención de Luki. Pero heredera rica no tiene el tono correcto. Reírse en esta vieja y sucia cervecería, comer pastel, armar un alboroto mientras se encuentra en una aventura, esa es la Luki que conozco. Luki cambió su mirada, mirando al espacio vacío, reflexionó sobre las palabras de Natsu. Dijiste que querías quedarte aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de regresar a un lugar al que no quieres ir? Eres Luki de Fairy Tail. Natsu levantó el brazo y levantó el pulgar, señalando el área detrás. Esta es tu casa a la que regresar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Luki, creciendo hasta convertirse en gotas grandes antes de correr por su rostro. No llores, Sheesh, eres más fuerte que eso. Dijo Gray. Las lágrimas son la debilidad del hombre. Todos se acomodaron después de eso. Gray y Elfman se sentaron cerca de unas cajas junto a Luki y Natsu. Gray sintió un poco de hambre y por costumbre, casi se levantó para pedir algo de comida. Al recordar la situación actual del gremio, se rió entre dientes. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Natsu, pareciendo un poco hostil. Estaba pensando en lo bueno que sería si Emilia estuviera aquí. Gray respondió. Natsu se encogió de hombros, pareciendo satisfecho con la respuesta. Hizo un pastel de queso muy bueno.
Nadie dijo nada, pero al pensar en la cocina de Shirou, a todos se les hizo agua la boca. Aunque me sorprendió. Comenzó Gai. Pensar que el tipo que cocina nuestras comidas también acabaría con un gremio oscuro por su cuenta. Él era un hombre. Añadió Elfman. Ah. Ustedes me están dando hambre. Lucky gritó, su estado de ánimo parecía haber mejorado desde la charla de ánimo de Natsu. Si vuelvo a ver a Emilia, me aseguraré de pedir algo más saludable que un pastel. Lucky recordó haber visto la mirada en el rostro del pobre hombre cada vez que alguien pedía alimentos poco saludables. Todos parecían confundidos por la declaración, pero cierto gato azul volador le había dado sentido a su manera. Sí, no estaría de más perder algo de peso, Lucky. El gato azul voló más cerca de la cara de Lucky, sonriendo inocentemente sabiendo muy bien lo que había dicho. Sin embargo, lo que no esperaba era que las manos de Lucky agarraran sus mejillas y comenzaran a estirar su rostro. Ah. Lucky, me duele. Natsu, ayúdame. Lo siento amigo. Comenzó Natsu. Estás solo allí. Todos parecían sorprendentemente alegres para la situación, pasar tiempo juntos los distraía. No importa cuánto los atormentara Phantom Lord, nunca podrían quitarle su espíritu de Fairy Tail. De repente, la habitación comenzó a temblar. Algunas rocas cayeron del techo, atrayendo la atención de todos. A medida que el temblor se hacía más fuerte, caían más polvo y escombros. Fue entonces cuando todos supieron que algo estaba pasando. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Natsu. Toda la habitación está temblando. La puerta trasera se abrió de golpe, revelando al en pánico. Afuera. Ersa salió corriendo tan rápido como pudo. Dio prioridad a encontrar la fuente de la discordia y salió corriendo de la ducha en una toalla de baño. Una vez que se detuvo, se dio cuenta de por qué todos estaban en pánico. Un castillo blanco gigante navegaba por el océano sobre patas de araña metálicas, abriéndose camino hacia la casa del gremio. Ciertamente estaba contenta de que Emilia no estuviera aquí para esto. No sería correcto arrastrarlo a su guerra personal. ¿Qué vamos a hacer? Ersa se estremeció donde estaba, y no porque estuviera cerca del océano en una toalla de baño. No predije esto, sus ojos estaban muy abiertos y su boca abierta. Así es como nos atacan. El castillo blanco se movió antes de caer al agua, provocando enormes olas. Cuando se asentó por completo, se escuchó una fuerte voz desde la estructura. El cañón de enfoque mágico, Júpiter, listo, una abrumadora cantidad de poder mágico emanó del castillo mientras parte de su muro bajaba. Un barril de cañón gigante se extendía hacia afuera del castillo. Si la situación no fuera tan grave, alguien habría hecho una insinuación al respecto. Un orbe de energía mágica de color oscuro se reunió al final y comenzó a crecer lentamente. Elimínalos. Esto es malo. Todos, cúbranse. Ersa gritó antes de correr en línea recta, hacia el peligro. Mientras corría, un color dorado cegador emanó de su cuerpo. Su toalla desapareció y en su lugar había una voluminosa armadura plateada irregular con dos grandes escudos adheridos a sus antebrazos. Ella requipó. Oye. No dejaré que toques el gremio. Ersa gritó. Es la armadura diamantina. Ella no tiene la intención de bloquearlo, ¿verdad? No me importa cuánto poder defensivo te dé esa armadura. No lo hagas, Ersa. Morirás. Ersa preparó su postura, preparándose para la explosión. Bajar. Natsu dio un paso adelante, intentando alcanzar a Ersa antes de que disparara el cañón. Ersa. Él gritó. Desde atrás, Gray envolvió sus brazos alrededor de Natsu, asegurándolo en su lugar. Natsu. Todo lo que podemos hacer es creer en ella. Todos se quedaron con los ojos muy abiertos. El cañón estuvo a punto de estallar en otro segundo, pero se sintieron más cómodas cuando el miedo se hundió, paralizándolos. El orbe oscuro al final del cañón creció a un tamaño igual al del castillo. Una onda de choque estalló cuando un rayo de poder mágico oscuro se disparó hacia adelante, la fuerza de la explosión dividió el agua debajo. Ersa se preparó, estando lista para recibir la explosión por sus amigos. Cuando el rayo se acercó, chocó sus escudos. Ersa tuvo que soportar esta explosión, si no lo hacía, todos sus amigos junto con su hogar serían destruidos.
Y entonces todo se volvió blanco. El silencio rodeó el área a pesar del caos. Esperó y esperó el impacto, pero nunca llegó. Podría haber jurado que estaba a punto de golpear. Al levantar la vista de sus escudos, Ersa vio algo que la hizo tirarlos todos juntos. Una hermosa flor de color violeta se erguía frente a Ersa, 5 pétalos de energía absorbían la fuerza del disparo del cañón. Y luego escuchó pasos desde atrás, acercándose. Podía escuchar una voz familiar diciendo algo, un nombre. Roaias. Sí, este final habría sido épico si Shirou no hubiera estado presente durante todo el capítulo. Y si el capítulo fuera más largo. Odio depender de eventos de cañón y también odio la forma en que salió este capítulo, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto con mi falta de habilidad para escribir. Sé que os va a molestar la inclusión de un arco de cañón, pero habrá alguna variación. También haré lo mismo con el arco de The Battle of Fairy Tail, pero ese tendrá aún más cambios. Luego, después de eso, es donde las cosas realmente comienzan a cambiar. De todos modos, espero que el próximo capítulo sea más largo. También será un capítulo de precuela que muestra dónde estaba Shirou mientras sucedía todo el asunto de Phantom Lord. Ahora bien, abordemos algunas de esas críticas picantes. Dal. En primer lugar, muchas reseñas hablan de que Gaia se resiste a la proyección de Shirou, y otros dicen que no escuches porque no es un cañón. Quiero ver fuentes para ambos, es realmente confuso y no puedo encontrar ninguna información en ninguna parte. También me gustaría saber si Shirou puede oler prana o si eso es Fanon. Sé que sus habilidades culinarias no son Fanon como dice la gente. Después de todo, Shirou ahora tiene su propio programa de cocina. Ametispone dijo. Para que lo sepas, Shirou no tiene ningún problema en matar si la situación lo requiere, y eso hace muchas diferencias ya que matar es más fácil que inhabilitar, y una variedad de otras cosas. No es una persona moderna normal que se crió en Japón, su percepción es algo extraña, esa es la razón por la que tiene Ubo en primer lugar. Dal. Lo sé, abordé esto en una revisión allí abajo, mi teclado no tiene una flecha hacia abajo, así que imagina que apunté hacia abajo cuando dije eso. Ametispone. Y hacer que Shirou OP, es realmente cuestionable lo que quisiste decir con OP, hay muchas maneras en que uno puede ser OP. Y ser OP no significa automáticamente que el personaje apesta. Simplemente hizo que el personaje fuera más difícil de escribir. Dal. Definitivamente, pero quiero que los niveles de poder de Shirou sean precisos. ¿Cómo sería para él haber entrado en el mundo de FT? Ametispone. En cuanto a eso de los 10 años, olvidaste que la ruta Ubo tiene a Shirou aún más influenciado por Archer Emilia. Eso debería reducir el tiempo requerido para que Shirou adquiera poder, o al menos, en habilidad. Bueno, la habilidad definitivamente estaría allí con seguridad y se refinaría aún más. Dudoso en el poder, sin embargo. Dal. Sí, lo sé. Parte de Ubo es sentar las bases y la otra parte es entrenar tus circuitos para poder manifestarlo. En la ruta Ubo, Shirou hereda las bases de Archery, por lo tanto, tenía Ubo pero necesita entrenarse para usarlo. En cuanto a las habilidades, sí, lo dejaré claro en los capítulos posteriores. Si no recuerdo mal, Shirou luchó contra Archer el tiempo suficiente para ganar suficiente experiencia que le permitió tener un ojo de la mente subdesarrollado, verdadero. Y también hereda muchas habilidades de arqueros, que es como creció en el juego de espadas. Pero ya lo has señalado. Gracias por sus comentarios, ayudan a aclarar algunas confusiones y sus sugerencias son útiles. Braulio Mario dijo. Muy buena historia, los capítulos se hicieron más largos y la escritura mejoró mucho. Agregar atención a los detalles en tus escenas realmente las hace destacar. Dal. Bueno, ahora me siento culpable por este capítulo. Aunque gracias. Eternal King dijo. Shirou no está dispuesto a matar a nadie es un error total por cierto. Parte de la forma en que analiza las situaciones incluye amenazar con matar a otros o reconocer que necesita matarlos. Shinji y Iya obviamente no se sienten amenazados porque el primero era su amigo y el otro parece un niño, pero él plantea la hipótesis de que Rin y la mayoría de los sirvientes mueren por su mano. Dal. Sí, pero en esta historia, Shirou vio que era capaz de derribar a todos sin usar fuerza letal y así lo hizo.
Si no recuerdo mal, a Shirou tampoco le gustaban las matanzas innecesarias. Star dijo. No me gustan particularmente los cruces de colas de hadas ya que el humor bufonesco del anime se pierde en la escritura, también la mayoría de los cruces son tal como mencionaste, chico extra de cola de hadas. Dal. Mi historia podría ser Fairy Tail. Chico extra por un rato de vez en cuando. Star. Me gusta esta historia, ya que se esfuerza por tratar de equilibrar las travesuras de los primeros cuentos de hadas con la realidad despiadada de la guerra del Santo Grial. Dal. Bueno, gracias por la presión adicional. Estrella. Aunque, disparar flechas a la cabeza y solo hacer que la gente quede inconsciente. Dal. Esas flechas estaban desafiladas, así que están bien, ¿verdad? Laxart dijo. Buena calidad, especialmente para The Pit. Tenga en cuenta que realmente no hay líneas de luz cuando se usa el refuerzo, es solo una visualización para nosotros. Dal. También recibí respuestas mixtas cuando pregunté sobre las líneas de refuerzo, así que saqué suerte con esa. Gracias por el cumplido. Firefox 614 dijo. Hasta ahora me está gustando, espero que siga mejorando a medida que avanzamos. Aunque siento que podría agregar un poco más a sus procesos de pensamiento, porque debe haber más en una escena que solo acción o diálogo y ver sus pensamientos o monólogos internos ayuda a agregar eso, así como ayudar a la carne. Acentuar más su carácter. Incluso si conocemos a Shirou y Erza, sería útil que comenzaran a entenderse por cómo actúan o reaccionan ante las cosas. Dal. De acuerdo, intenté hacer eso con este capítulo, pero luego lo olvidé y fallé. La próxima vez. Firefox 614. Realmente espero que a medida que avance esta historia y Shirou practique tracing más, pequeñas partes de su apariencia comenzarán a tener pequeños cambios, para mostrar cómo eventualmente, incluso si él no quiere, un día, se parecerá a Archer. Dal. Debes tener algunos poderes, porque predijiste el futuro de esta historia. Aunque todo el mundo sigue haciendo eso. Firefox 614. También me pregunto si todos los que le han presentado se dan cuenta de que Emilia es su apellido, porque parece que actualmente todos se dirigen a él como si Emilia fuera su primer nombre. Dal. Ay no. Parece que se me acabó el tiempo. Basta de críticas, adiós chicos. Sé que este capítulo es decepcionante, especialmente porque muchas de las palabras son notas del autor, dejando muy poca historia detrás. Me esforzaré más para el próximo capítulo. Continúe brindando comentarios y sugerencias, son muy útiles para la historia. Por último, me gustaría agradecer a todos por leer esta tontería. Recuerda tomar tus vitaminas y dormir 8 horas por noche.